Noticia del momento, presten atención todos los colombianos lo que está pasando en el centro democrático, en la ultraderecha, la oposición, que uno no haya qué hacer con esta gente. Imagínense ustedes una corrupción como Hernán Prada, que en ese momento ha sido investigado con el caso de Álvaro Uribe Vélez, que son los testigos falsos. Ahora nosotros preguntamos a los colombianos, ¿él qué criterio tiene, qué moral tiene para querer investigar al presidente Gustavo Petro cuando este señor ha sido desde ayer, comenzó la investigación, al cual quiere que no lo investiguen? Sacaron, mejor dicho, con Margarita Cabello, que al parecer es del uribismo, que no quieren que investigue a este señor Hernán Prada. Pero si este señor quiere investigar al presidente Gustavo Petro, que a él no le compete. No, señor, él no puede investigar. Álvaro no debe fungir como juez del presidente de la República. Eso lo hace la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara. Este señor hoy está en juicio ante la Corte Suprema de Justicia. Hay audiencia contra Álvaro Hernán Prada por presuntamente ayudar a Álvaro Uribe Vélez en un supuesto soborno a testigos que tiene que ver con Juan Guillermo Monsalve, entre otros personajes de exparamilitares de este país, a quienes supuestamente Álvaro Hernán Prada buscó para ayudar a Uribe y que esta gente cambiara su testimonio. Por eso se está adelantando ese juicio. Vea pues, ahí estamos dándonos cuenta quién es Hernán Prada, un hombre al parecer con la corrupción, supuestamente con Álvaro Uribe, que estaban comprando testigos, al parecer para que estos testigos cambiaran el testimonio en contra del innombrable, o sea que dijeran cosas bonitas del innombrable, vaya, pero como en Colombia lastimosamente no hay fiscalía. Trató de tumbarlo, trató que se declarara la nulidad. Mejor dicho, que la Corte Suprema no siguiera con este juicio y se desarrollara pues todas las etapas procesales y que este señor pues tenga obviamente el derecho a la defensa garantizado. Trataron de echar todo eso para atrás y ¿saben qué dijo la Corte? No, señores, acá hay pruebas, hay elementos materiales probatorios, evidencia física, testimonios y demás que llevan a que la Corte pueda continuar en este juicio contra este magistrado del Consejo Nacional Electoral, que hoy en día está en ese trámite de mirar a ver cómo tumban al presidente Gustavo Petro con supuesta vulneración de topes electorales, que eso ya ha sido obviamente desmentido por parte del mismo Petro, su defensa y los datos de la campaña y Ricardo Roa, que fue gerente. Pero esta gente está afanada para ver cómo lo hacen. Sin embargo, este señor Álvaro Hernán Prada, en el documento que se reveló a los medios de comunicación en esa ponencia que les va a presentar a sus compañeros en el CNE, dice que se abre prácticamente una investigación contra el presidente Gustavo Petro. Y eso no lo puede hacer, se está extralimitando de sus funciones. Pero todo esto en el desespero a ver cómo tumban a Petro. Y eso, evidentemente, pues ya fue demandado para que se caiga también esa investigación que se está haciendo en el CNE. Vaya, esta joyita, imagínense usted la joyita de Hernán Prada investigando al presidente Gustavo Petro cuando está involucrado al parecer, como les digo, en compra de testigos. Pero lo peor es que uno le da tristeza de ver que cómo es posible que una persona corrupta decida investigar al presidente Gustavo Petro cuando este corrupto al parecer lo están investigando. La Corte negó la nulidad solicitada por la defensa de Álvaro Hernán Prada en el juicio contra este señor por soborno a testigos y fraude procesal y dejó en firme el juicio. O sea, este es el supuesto juez del presidente Gustavo Petro, un personaje cuestionado, investigado por la Corte Suprema de Justicia, que tratan de buscar la nulidad y dice la Corte, no, hay pruebas, sigue el juicio. Y este es el que tienen hoy ahí. O sea, ¿con qué cara salen a intentar tumbar a un presidente cuando no tienen ni siquiera la moral, la dignidad o la ética para juzgar a otros? Y eso es muy cierto. ¿Con qué criterio usted, cuando usted está haciendo las cosas totalmente mal, cómo usted va a investigar cuando usted está siendo investigado? Eso es lo que pasa en Colombia. Lastimosamente, ¿dónde están los medios de comunicación diciendo esto? Pues no, ellos están a favor de Hernán Prada, claro, porque pertenece a Álvaro Uribe, al cual Hernán Prada ha sido financiado por Álvaro Uribe para la campaña de él. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el juicio contra el exrepresentante de la Cámara y magistrado Prada por el delito de soborno de testigos en calidad de cómplice en el mismo caso que involucra a Uribe. El alto tribunal negó las peticiones de la defensa de Prada y de la misma Procuraduría de Margarita Cabello, pues también estaban solicitando esa nulidad, que pedían que se anulara el juicio. ¿Qué podemos esperar? Ahí están fungiendo y funcionando todos estos poderes de la derecha para salvar al único personaje que de pronto les puede ayudar un poco en entorpecer el proceso de Gustavo Petro en la presidencia. Argumentando que la Corte no es competente para procesarlo porque Prada renunció a su fuero como congresista. Sin embargo, eso ya lo ha dejado muy claro la Corte cuando ha indicado que no importa que haya renunciado, porque esas labores las hizo mientras era congresista, para mantener su poder político, buscando réditos políticos y básicamente usando su poder como congresista. Entonces, por ende, la Corte puede adelantar la investigación y el juicio contra este señor Prada. Pero en el 2018, el procesado contactó a Carlos López Callejas para que por su intermedio se comunicara con Juan Guillermo Monsalve Pineda, que es el testigo en contra de Uribe, ex paramilitar, que ha dicho que en la hacienda Guacharaca funcionaban los paramilitares, hacienda de los Uribe Vélez, con el fin de que se retractara de las manifestaciones hechas contra Uribe y la atribuyera a una manipulación hecha por el senador Cepeda, dice la misma sala de la Corte Suprema de Justicia. O sea, este magistrado cada vez está más hundido. Y eso es muy cierto, este señor se está hundiendo, porque es que la verdad tiene que salir a flote. Presten atención todos los colombianos, que uno le da tristeza a esta gente que dice que ellos están a favor de la Constitución del 91, pues no, porque le está faltando el respeto a la Constitución del 91. Al contrario, eso no está en la Constitución, que Hernán Prada puede investigar al presidente. En este caso se tienen como pruebas los chats y mensajes de audio, o sea, hay texto, audios, testimonios, hay de todo.
que Carlos López le envió a Juan Guillermo Monsalve en prisión en esa semana de febrero de 2018, en los que decía que fue buscado de parte del ex, en referencia a Álvaro Uribe, para pedir la retractación. López dijo que Prada era amigo suyo y señaló que en un encuentro que tuvieron, le puso al teléfono y en altavoz a El Viejo, en referencia a Álvaro Uribe Vélez. Mejor dicho, Álvaro Hernán Prada era un mandadero de Uribe para supuestamente buscar torcer esos testimonios. Ahí tienen ustedes todo, era el mandadero del uribismo, de Álvaro Uribe Vélez para el compra, al parecer, de testigos. Pero lo peor viene aquí, ¿cómo es posible que RCN, que se los vienen a dar de dignos diciendo que respeta la Constitución cuando la irrespetan? Por eso el presidente me los paró en sequito, porque así toca estos medios mentirosos que manipulan al pueblo colombiano diciéndole mentiras cuando nunca respetan la Constitución del 91 hecha por el presidente Gustavo Petro. No hay medios de comunicación, no hay periodismo, sino política desde estos medios. Salió RCN y dijo, nueva jugada de Petro para frenar el proceso en el CNE. Su abogado envió una carta al tribunal pidiendo la nulidad. Y Petro le dijo, ¿cuál jugada? El proceso es nulo porque la Constitución prohíbe que un ente administrativo juzgue al presidente. ¿Acaso RCN quiere que se vulnere la Constitución? Tuvo que meterle su parada a estos medios, especialmente RCN. Y así que toda Colombia, entérese los que no saben, la mejor constitución que hay en Latinoamérica, la mejor constitución que puede tener un país la tiene Colombia gracias a este presidente que insultan de guerrillero, que lo maltratan cuando él hizo un proceso de paz hace 30 años atrás. Por los partidos políticos. Y si un magistrado del Centro Democrático arranca una investigación contra el presidente Petro, pues está impedido. Y más porque se dedicó a poner un montón de tweets en contra de Petro, donde lo acusaba de guerrillero y de que respetaba las leyes y una cantidad de cosas, está impedido. Pero si unos magistrados del pacto histórico votan a favor de Petro, pues están impedidos también porque son defensores de Petro y son del pacto. Por eso el Consejo Nacional Electoral no tiene ningún tipo de sentido. Presten atención todos los colombianos. Esto es donde Colombia tiene que pedir que esto se cierre. Eso no sirve para nada. Donde allí no investigan sino a favor del que le da los puestos y la plata para que sean politiqueros de Colombia. Así que Hernán Prada es financiado por Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué moral tiene este señor para investigar a Gustavo Petro cuando le dio a Álvaro Uribe Vélez su partido una millonada para que ahora sea él que quiera estar diciendo que puede con Petro? Según los datos de su financiación para la campaña al Congreso, el Centro Democrático fue de los mayores financiadores de su campaña, o el que más plata le dio. Su propio partido le dieron 200 millones de pesos para su campaña al Congreso. El partido de Álvaro Uribe Vélez, quién sabe si Uribe le estaba pagando algún tipo de favorcito, guiño, guiño, como dice por ahí alguno de los colegas, y lograron darle esa financiación de 200 millones de pesos, reitero, el partido de oposición, buscando enjuiciar al presidente, pasándose por la faja de la Constitución, con uno de sus propios magistrados. Según una investigación de Cuestión Pública, la mayoría de los casos que le llegan a Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, todos los salva, la mayoría. Imagínense, y los deja tranquilos, no los tumba, pero si le llegan del Pacto Histórico, del Partido Verde, la mayoría los tumba. Para que vean ustedes cómo fungen los partidos políticos de Colombia. Y es que en Colombia han vivido una dictadura solapada. En Colombia, toda la gente que vota por este innombrable, pues están volviendo a la corrupción. Un país que se quedó en 1987, un país que no tiene nada porque todos se lo han robado. Muchas capitales deberían de tener metro, pero no lo hay. Mucho menos en Bogotá, que es la cara de los ponencia del Consejo Nacional Electoral conocen la jugadita de renunciar al Congreso para evitar causas penales de la Corte Suprema. Y con el resto Congreso, una mayoría antipetrista. Pero en su siguiente reunión no necesariamente discutirán la ponencia porque antes tendrán que definir las acusaciones y cuando tengan que estudiarla ya estaría en juicio Prada, uno de los ponentes. Conocida la ponencia del Consejo Nacional Electoral que advierte violación de los topes de la campaña Petro-Presidente, los 8 magistrados que actualmente conforman la sala plena de ese organismo deberán votar si aprueban o no la apertura de investigación contra Gustavo Petro y el entonces gerente de campaña Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, que piden los investigadores. ¡Me llamo Gustavo Petro! Los magistrados del CNE que fueron elegidos por el Congreso de la República hace casi 2 años tienen un origen político definido. Se ven pruebas por ningún lado. Álvaro Hernán Prada, uno de los ponentes de la investigación, fue recusado y denunciado por sus posturas políticas contra Petro. Llegó al CNE postulado por el Centro Democrático cuando renunció a su curul como representante para evadir el juicio que tiene pendiente la Corte Suprema por presunta manipulación de testigos a favor de su líder Álvaro Uribe. La maniobra que le permitió a Uribe evadir a la Corte no le funcionó a Prada. Y siempre Benjamín Ortiz, quien es su compañero en la ponencia, fue postulado por el Partido Liberal y fue secretario general del ex registrador Alexander Vega. Mil gracias. Maritza Martínez, la actual presidenta del CNE, fue postulada por el Partido de la U y fue senadora entre los años 2010 y 2022 y heredera política de los llanos orientales de su esposo Luis Carlos Torres, que también renunció a su investidura para evadir una investigación de la Corte por parapolítica en 2007 con un resultado idéntico al de Álvaro Uribe. Con nuestra estrategia... Alfonso Campo Martínez, postulado por el Partido Conservador para ser magistrado del CNE, fue, entre otros cargos políticos, director de la UNP durante el gobierno de Iván Duque. El magistrado César Lorduy, de origen barranquillero, fue postulado por el Partido Cambio Radical y es aliado del Clan Char para sus aspiraciones políticas que lo llevó a ser representante de la Cámara en la pasada legislatura. También conforman el CNE las magistradas postuladas por el Pacto Histórico Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez. Esta última fue la primera mujer presidenta de ese organismo y sería la más cercana al petrismo. El magistrado Cristian Quirós, postulado por el Partido Verde, del que algunos miembros se declararon en oposición a Petro, completan la sala. Aunque el Consejo Nacional Electoral por ley está conformado por 9 togados, tiene 8 porque Altus Vaquero, del Partido Liberal, fue suspendido el año pasado por el Consejo de Estado en un proceso de nulidad por irregularidades en su hoja de vida. En todo caso, las primeras discusiones sobre la campaña de Petro en la sala plena del CNE se darían en 2 semanas, donde se definirían las recusaciones contra Prada y su suerte judicial en la Corte Suprema de Justicia.
Ahora todos los colombianos, presten atención, ese CNE no sirve para nada, eso hay que quitarlo, eso es una corronchera lo que hay ahí, y eso es un lavadero al parecer de corrupción supuestamente donde investigan, pero a los que no les importa a ellos, eso sí los mandan a la cárcel, pero los que son del partido de él, como este Hernán Prada, que al parecer le hace favorcitos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues a esos del uribismo no les hacen nada, así que esto es una corruptela que no sirve para nada. Así que den like, comenten.